Eh, buenos días, María. Unos minuticos, porque incluso no tengo energía eléctrica en la casa. Estoy agotando los minutos que tiene la batería. Adelante. Sí, buenos días, don Julio, y con usted a todo esta comunidad que se conecta con nosotros, deseándole una feliz Pascua de Resurrección a todos los que están conectados en este momento. También estoy conectada desde temprano, lo que pasa es que tengo también como el tema de internet ha estado como un poco averiado. Nada, sumarme a eso de los monitores que usted ha estado conversando, pero también es cierto que puede ser que yo tenga monitores que no tengan ni la habilitación docente ni sean licenciados, que ese es otro tema que hay que analizar. Pero en los minutitos que me quedan, Sí, no, que esa quisiera... es otra violación, porque si yo no estoy habilitado, si no tengo la habilitación docente, aunque yo sea monitores, yo no califico para participar en un concurso de oposición según lo según esté establecido en las leyes de educación, porque para usted participar en el concurso tiene que ser licenciado o tiene que tener la habilitación docente siendo profesional de otra área. Si no, entonces no califica para participar en ningún tipo de concurso. Entonces son de las debilidades que tiene esa orden departamental. ¿Qué vamos a hacer con ese monitor? Que entonces él no califica para concursar, pero tiene más de 1 año o 3 años en la posición de monitor y hasta haciendo la función de profesor. Entonces, esa es otra situación que hay que se debe analizar. Pero voy a aprovechar, don Julio, estos momentos para conversar un poquito y volver a retomar un tema que usted cada día lo ha dicho de una manera muy objetiva, que es la condición de precariedad y la crisis, yo le llamaría, del hospital Senma y las dificultades también que se tiene con la ARS Senma. Cuando uno está en el terreno y cuando uno se acerca a saber qué pasa allí, porque decide acompañar cualquier proceso de cualquier persona, cualquier docente, maestro que lo necesite o directivo, nos encontramos con la realidad, con la dura realidad que todos los días hay maestros que nos lo comunican, que nos lo hacen ver, que nos envían fotos, pero es necesario que tanto en PROTE como ADP hagan una cadena o una vía de información a la comunidad educativa, sobre todo cuando la persona tiene sus 30 años o se pensiona o se jubila, que muchas veces no sabe que en ese momento queda desvinculado y que tiene que hacer un procedimiento para continuar en la RS Senma o recibiendo estos servicios, porque de repente llega a solicitar un servicio porque está afectado de su salud y se da cuenta que no, que ya no está que ya no está en esa posición, que ya él no es socio, que ya no está en el SENMA. Entonces tiene que hacer el procedimiento de llenar un formulario, de hacer una solicitud, y entonces tiene que hacer ese procedimiento, pero se lo encuentra cuando está enfermo, cuando tiene la necesidad, cuando tiene la situación y está en el mismo hospital. O sea que eso le agrava la situación de salud que tiene. Igual, si un paciente, un maestro que tiene una situación de salud, a veces en un estado crítico que no se vale ni por sí mismo, y no hay espacio, como es el caso que quiero señalar en este momento, una técnica docente que llega en una situación por segunda vez al hospital Senma de un estado crítico que no se vale por sí mismo. Entonces, como no había un intensivo porque se estaba reparando la planta física, el espacio físico del intensivo, entonces la envían a una clínica de la que son asociadas a esa ARS. Pero cuando la envían allí, no fue porque ella lo decidió hacer, sino porque el SEGMA en ese momento, el hospital, no tiene la capacidad de atenderle. Y está muy bien porque en un estado de emergencia hay que atenderla. Pero después que se va a aquel lugar, como que se desvinculan de esa paciente, de esa persona, se desvinculan y como que si no existiera, y entonces cuando el familiar a retirarse, le dice, para retirarse tiene que, tiene que depositar tanto, porque a usted le toca pagar la ARS tanto y a usted tanto, pero usted no sabe si el familiar en su bolsillo tiene esa cantidad de dinero para pagar y retirar y llevarse a su paciente aún estando en situaciones
muy delicada de salud. Entonces no tiene ninguna información. Perdón, María. Mira, con respecto a eso que usted está planteando ahí, los, los que pertenecemos al SEMA debemos saber lo siguiente: distinguir lo que es la PCS y la ARS. La ARS se llama Administradora de Riesgo de Salud, que es la sombrilla, y las PCS están todo debajo de la ARS. Los hospitales SEMA Santo Domingo y SEMA Santiago son PCS, prestadoras de servicio de salud. Cuando usted va a una de esas dos prestadoras de servicio de salud, ahí está el 100%. Cuando usted sale de esas dos prestadoras de servicio, o sea, cuando no está ni en el SEMA Santo Domingo ni en el SEMA Santiago, sino que está en otro de los centros médicos que le corresponden a la ARS SEMA, entonces está bajo el régimen de la seguridad social, que es el 80-20. Eso es así. Y es bueno que es información que le faltan a los docentes y a sus familiares cuando se salen de los hospitales SEMA Santo Domingo y SEMA Santiago y se va a otro hospital, por cualquier razón, es 80-20. Sí, es así, don Julio, es lo correcto. Lo que pasa es, en este caso, por ejemplo, que el afiliado principal perdió sus facultades. Sí. O sea, no está en condiciones de que le pregunten, de dar informaciones. Quienes le acompañan, que muchas veces puede ser su hijo, su esposo o otra persona, no conocen, o sea, no tienen ese conocimiento. Por eso le digo que ojalá que por escrito, que tanto recursos y tanta tecnología en este momento, la persona y desde el mismo hospital que recibe los servicios, ahí hay pantalla, ahí hay diferentes medios de dar a conocer, de que las personas conozcan cuáles son los procedimientos, dónde ir, porque la persona pierde mucho tiempo y a veces se pierde la vida también por falta de la información correcta, por falta de decirle qué le corresponde. Entonces, si tenemos una ADP, tenemos una AMPROTEC, tenemos las asociaciones o organizaciones de jubilados y pensionados y jubilados, también tomarse un tiempo para esas informaciones y la persona no tenga que pasar muchos momentos, muchos mal momentos muy desagradables. Y yo me he llevado la experiencia en estos días de que realmente también en el mismo hospital la gente no tiene capacidad de informarte, don Julio. Ahí usted no recibe una información ni siquiera de directivos que tienen más de 30 años ahí. Ahí no hay escucha. Y no es la primera vez que a mí me pasa. O sea, que el familiar tiene que auxiliarse de otra persona que conozca el SEMA porque no le escuchan. No hay un espacio donde usted pueda hacer información, no hay un espacio donde usted le diga, siéntese aquí, encima del dolor que muchas personas, hasta su familiar, y también lo viví, su familiar fallece, murió. Usted me envía esa foto, maestra. ¿Qué significa? ¿Perdón? Que usted me envió esa foto que tengo en pantalla. No está en pantalla todavía, don Julio. Sí, Sí, yo la tengo le en envío pantalla. fotos porque... Yo la tengo en pantalla, lo que pasa es que usted me estaba viendo a mí ahorita. Sí, lo estoy viendo. Entonces Mire, ahí don está. Julio, esa foto, es lamentable decirlo, y yo le he dicho ya aquí, que los pacientes de cardiología, lamentablemente en el espacio físico del SEMA, tienen que esperar en un pasillo, y los que no caben en el pasillo, un pasillo estrecho, los que no caben en el pasillo esperan ahí a continuidad del parqueo, de un espacio a la intemperie, que si llovió ahí y alguna gente parada, otra gente sentada. Entonces, para mí es deprimente lo que pasa, porque tal vez se necesita una gran inversión en el recurso, porque quiero valorar el equipo médico del SEMA. Yo nunca he salido del SEMA, casi siempre me atiendo en el SEMA y siempre hay un equipo médico, nuevo y viejo, porque usted hoy le mandan a hacer unos estudios, una doctora, un médico, y cuando usted regresa ya él no está ahí porque se fue a otro sitio a laborar. Bueno, ok, pero usted encuentra quien le va a atender. Eso ahí está bien, porque hay como mucha inestabilidad de algunos médicos, sobre todo en algunas áreas. Hay otras áreas que hay personas que están ahí desde que comenzó el SEMA
y valoramos también eso, muchos especialistas. Pero el tema de la planta física es que por más de 40 años es muy poco la ampliación o la remodelación o el acondicionamiento. Es un hospital que nunca ha pensado, por ejemplo, ni siquiera en un parqueo para sus beneficiarios. Entonces, el SEMA yo creo que grita ya de que el número de maestros, de docentes y familiares que están afiliados son bastante. Entonces, es un hospital que necesita una ampliación, que necesita una inversión. Entonces, ¿quiénes son los que defienden a los maestros? Y desde el gobierno. Yo aquí me aprovecho y me atrevo hasta por este medio a hacer un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación, que justamente ahora hay un maestro de ministro, hay una viceministra que yo sé que su calidad humana, su sensibilidad por la persona, y hay una vicepresidenta también, que aunque no es docente, no es una maestra, pero su vida ha sido trabajar con los docentes, le duelen los docentes y saben lo que pasan la comunidad educativa, los docentes y sus familiares. Que caramba, piensen en eso. ¿Cómo es posible que ahora usted tenga un docente que necesita hacerse una cirugía para ver si puede seguir viviendo y ya no tiene no tiene los recursos, ya agotó los recursos porque duró un año atendiéndose y no se le dio resultado, y cuando al año y medio que se sabe lo que tiene, lo que se le va a hacer, entonces ya no tiene los recursos para poderse someter a esa cirugía o someterse a un tratamiento costoso o esas enfermedades terminales? Entonces yo hago un llamado aquí que de una manera humana, de una manera sensibilizar a las autoridades y a los gremios que defienden y que luchan por el bienestar del magisterio, a alzar la voz todos los días más fuerte, más alta, y en los diferentes medios, en los diferentes espacios, a ese SEGMA, que en lugar de los maestros querer irse, los maestros quieran llegar, porque es un hospital bien, hasta bien ubicado, pero solamente tenemos dos. Solamente tenemos dos, como usted lo ha dicho, Julio, que nos cubren un 100%. Cuando se tiene que mover, porque no porque el maestro quiera moverse a veces a otro centro médico, sino porque el SEGMA a veces no tiene, ni el especialista a veces, o no tiene los recursos, por ejemplo, para hacerse estudio. Yo pagué el otro día 3,000 pesos para hacerme para conocer de un análisis que me indicaron en el SEGMA, y tuve que pagarlo en el laboratorio de manera efectiva, porque no lo cubre, porque el laboratorio SEMA no hace ese tipo de análisis. Un hospital que tiene más de 40 años, por favor, ¿y dónde está el avance? ¿Y dónde está ese progreso que debe tener para responder, para dar un servicio de calidad? Incluso hay espacios donde las sillas se agotan y los pacientes se tienen que quedar de pies. Cosa tan elemental. Ahí en la sala de espera, que es la misma sala de espera de más de 40 años, yo no estoy diciendo que la quiten, pero estoy diciendo que la pueden ampliar, Así es. pueden darle mejores condiciones. Lo que pasa es que hace años que necesitamos en Santo Domingo un nuevo hospital, una nueva edificación. Y la cenicienta del magisterio, que es la salud, no ha encontrado respaldo ni del Ministerio de Educación, ni del gobierno central, ni tampoco de las otras instituciones que gastan y algunos malgastan miles de millones de pesos, y otras veces otras cientos de millones de pesos no lo pueden invertir de lo que le asignan en su presupuesto. Pero la ARS SEGMA casi trabaja al tope o por debajo, y especialmente cuando entran a ellos decenas de maestros, centenas de maestros, miles de maestros jubilados y pensionados. Ese es el problema que tiene la ARS SEGMA. Sin embargo, como ARS está en el mismo marco legal que todas las otras ARS, te da a final de cuentas lo que dan las otras ARS. Si me preguntan a mí cuál es una de las debilidades que tiene la ARS SEGMA, yo digo la cobertura en cuanto a la cantidad de centros médicos que debe estar afiliado, ¿verdad? Porque lo que te corresponde como ARS es lo que da
lo que dan todas las otras. Y da más cuando son en los hospitales SEGMA Santo Domingo y SEGMA Santiago como PCS, en esos dos centros, que ahí la cobertura es 100%. Lo otro a veces no me gusta tratarlo por la mañana porque se me joroba la paciencia de por qué solamente en el SEGMA Santo Domingo y SEGMA Santiago, cuando antes eso era en todos los hospitales, pero me joroba la paciencia y no quiero jorobármela hoy por la mañana para buscar las causas y el por qué desde hablan los educadores. Nosotros planteamos nuestra posición y dijimos lo siguiente: los obreros, los trabajadores nunca entregan las conquistas logradas. Pero lo voy a dejar hasta ahí. María, vamos entonces. Bueno, entendedor, Julio, yo le entiendo porque justamente ayer me dolió cuando uno de los directivos del SEGMA, eso que usted está diciendo bastante ampliado, que me lo quiso decir. Claro. Mientras el gobierno central ayuda a todos los hospitales del país, a los del SEGMA los tiene fuera. Señor Y presidente. mientras los directores ejecutivos del SEGMA en el Consejo Nacional de Educación deberían de pararse y plantear en dos pies, ¿verdad?, la exigencia al gobierno central, pero no esta, no estoy hablando de esta. Todos los que han pasado por ahí tienen miedo de hacer ese planteamiento, porque hay que hacerlo a través del Consejo Nacional de Educación cuando se reúna, ¿verdad?, hacer esa propuesta, pero no lo hacen porque tienen miedo. Eso es lo que pasa. Vamos a los saludos, María, para no quedarnos en el aire, porque las baterías que se nos están agotando. Está bien, don Julio. Mientras tanto, vaya mirando que hay preguntas. Preguntas que vi algunas. Si es verdad que van a nombrar monitores de educación. No, incluso esta orden departamental elimina el puesto de monitora inmediatamente. O sea, no puede haber. Y lo que dice Miguel Amador, que lo que debieron fue nombrar a los docentes que aprobaron el concurso primero y luego seguir con las revisiones. Yo creo que sí, pero recuerde que ellos se han dormido en sus laureles y que aunque el ministro haya dicho que está esperando la respuesta del MAS, en lo que yo he investigado, todavía esos listados no se han enviado al MAS. ¿Oyeron? Al Ministerio de Administración Pública. Ojalá estar equivocado en esa información. Saludos para profe Mercedes 019 desde Monteplata, Joanny Villalona desde el Copey de Villa Elisa, Denny Matos desde Barahona, Junior Almanzar desde Salcedo, Carmen Disla desde Santo Domingo Este, mi profe Lili, bendiciones desde Los Frailes, Grecia Amador, dice don Julio, desde Valiente Boca Chica. Entonces el concurso será solo para monitores, ¿verdad? Que estén y que tengan más de un año en funciones. Es para eso. Eso es lo que dice la orden departamental. Y ahí es que está la discrepancia entre la ADP y el Ministerio de Educación y lo que nosotros hemos planteado aquí. Y para monitorear en el puesto que él está desempeñando, en el lugar donde lo está desempeñando y en el área donde lo está desempeñando. Dioraíz Encarnación de San Juan de la Maguana, José Herrera Velázquez, desde la Villa de Cotuí, Germania Payano, siempre con nosotros, no, es desde el distrito. Germania, Jesús es bueno, dice, tantos libros en almacén y los docentes que pueden hacer uso de las partes que sí son correctas y no se le permiten. Estamos pasando la de Caín después de matar a su hermano Abel. Así es. Sugeli Lapé desde Santo Domingo Este, Plinio Esteves de Sabana, Santiago Rodríguez, Jesús es bueno, pide que le den a me gusta al canal. Yo también le estoy solicitando eso, que nos ayuden y vamos a darle me gusta, que eso no cuesta. Y Belice Guillén Valera de San Antonio de Guerra, Isidoro Santo, el que me informa de todo lo que pasa con los jubilados desde Moca, siempre activo. Nori Noraima Céspedes, con nosotros siempre desde el distrito 0505, eso es de Sabana de la Mar. Sandy Heredia
desde los Botados de Yamasá. Santo Plasencia va desde San Cristóbal. Búsqueme algunas preguntas ahí, maestra, para que no se nos vaya. Dice Bella Ahogando, ¿y cuándo nombrarán los docentes que estamos en el banco de elegible? Bueno, eso no sé. Bella, a medida que van pasando los meses, eso se pone más lejos, porque se supone que ya cuando un año escolar está finalizando, no nombran docentes, sino cuando están al inicio o cuando se está desarrollando para el primer periodo. Ya vamos para el P4. Entonces, ya dirán que el que se ha manejado hasta este momento sin docente, que lo siga desarrollando. Eso es lo que ellos dirán, no es lo que ellos, no es lo que debe de ser. Don Julio, pero si lo nombran ahora, eso garantiza que ya para se vislumbra un inicio de año mejor para el próximo año escolar. No, porque yo no estoy diciendo que no lo nombre, estoy diciendo lo que se ve. A medida que van pasando los meses, la tradición del ministerio es que en los últimos meses del año escolar. Ya en mayo es difícil que te nombren. No designan, lo dejan ya para el inicio del próximo año escolar, que entonces, como dice usted, inician ese año con la misma deficiencia y lo nombran un mes o 2 meses después. Sí. José Alberto Valdés Torres, bendiciones al equipo, saludos para la profe María Coma, excelente como siempre, desde Boca Chica, distrito 1005. Maica Pérez Silfa desde Restauración, Keila Valenzuela Briosa, bendiciones desde Asua, Jennery Félix desde Santo Domingo Oeste, Anderson Sosa desde Los Llanos, San José de los Llanos, San Pedro de Macorís, Juana Mella Gómez nos saluda, María Dolores Franco nos bendice desde Montecristi, Yarisa Hidalgo dice, bueno, ¿qué sabe de la evaluación del desempeño? Bueno, eso, están trabajando en esa parte, pero usted sabe que esa evaluación del desempeño, mi amiga, las ruedan y las ruedan y las ruedan para que sea pagada ¿cuándo? En el 2024. Para el 2024. Sí, toda una estrategia. Dice Jorge Suazo, buenos días, don Julio, y los maestros normales no van a concurso. Bueno, si te refieres a normales, es decir, a los maestros que están en las otras áreas, no, porque este es un concurso especializado, ¿verdad? Este es un concurso especializado para esas áreas específicamente. Ramón Duarte Batista, 1403 Río San Juan, gracias por estar con nosotros. Chari Jiménez, desde Santiago. Ángela María Minier Selmo, no nos dice desde dónde. Roberto Guzmán, desde San Cristóbal, dice, lo que pasa es que hay un silencio en AMPROTE sobre los resultados de la revisión de los técnicos y cuando se hace efectivo el cambio de designación. Es que no tienen la información, no es que están en silencio, lo que pasa es que uno habla cuando tiene información. Si AMPROTE no la tiene, y muchas de las que uno da por aquí, muchos de ellos lo que hacen es, aunque la realidad la ve en la cara, lo que dicen dicen que oriéntese por lo que digan AMPROTE. Claro que hay que orientarse por lo que digan AMPROTE, pero AMPROTE tiene que buscar las informaciones. Mi prima Marta Batista, aquí está desde Higüey 1201. Ana Rosa Casado desde Asua. Yarisa Hidalgo vuelve y habla de la evaluación del desempeño en Espero. Santo Plasencia Abba, ¿verdad? Dice Julio, ¿de qué municipio y provincia de la Escuela El Carmen donde trabaja el maestro asesinado? Pedro, no es Pedro Castillo, es Pedro Hernández. En el Liceo El Carmen, en el distrito 1503. Esa es la escuela. El Liceo El Carmen es de monjas, es el que está cerca del Ministerio de Educación. Ahí él era profesor de matemáticas. Cuando yo era dirigente del ADP, él era el dirigente del ADP en ese centro y era cuando yo iba, era el que iba, con él era que iba a conversar y tratar de conseguir los permisos con las monjas para orientar a los maestros. Entonces Pedro Hernández era de ese liceo, profesor de matemática del Liceo El Carmen, distrito 1503, el liceo que está cerca del Ministerio de Educación. Alejandro Félix desde San Juan. Dice Alison Velázquez pregunta, ¿cuál fue el resultado de la auditoría hecha por el MINAL? Bueno, ellos hacen auditoría
y la mayoría de veces no dan los resultados porque ellos lo que están No ha buscando terminado, don Julio, la auditoría. sí, y no, y que por lo Está en general, el sur y creo que le falta el sur y el este. No han sí, terminado, y por lo continúan general ahora. no dan informaciones. Robert Sánchez desde Moca, Jocelyn Medina, Jocelyn Medina desde Infinita, que es lo que nos dice Jocelyn Medina, se nos fue Jocelyn, aquí está. Bendiciones infinitas para todos, amén, Jocelyn. José Miguel Cabrera, don Julio, buenos días. El Viceministerio de Acreditación y Validación debe publicar la plataforma, las auditorías de los técnicos que hicieron sus reclamos. Eso es lo que está dando brega con los reclamos de los técnicos. ¿Por qué razón? Porque es que hay algo que nosotros siempre nos anticipamos. ¿Cuál es el principal problema que tiene la evaluación de los técnicos? Es con la entrevista. Porque de su perfil es fácil ver si le faltó punto o no. Pero con la entrevista, que es subjetivo, hasta yo no sé dónde, aunque algunos digan que no, ¿cómo pueden darme revisión en la entrevista para ver si mis respuestas fueron correctas o no? ¿Dónde está la grabación? ¿Dónde está eso? Imposible. No hay forma. Pero eso Eso lo dije yo antes. es arbitrario, don Julio. Eso es así mismo. Eso es a lo que yo crea. Que eso es una rúbrica. Si una rúbrica para preguntarme qué usted haría en caso, por ejemplo, de que dos maestros se peleen. Esa es la pregunta. Yo respondo, esa es la pregunta, yo respondo lo que yo entienda, pero él interpreta lo que él quiera. Y de acuerdo a la interpretación de él pone su puntuación. Que donde digo, eres el entrevistador, que muchas veces es una persona preparada en un área, pero no en ese manejo. Entonces, eso es lo que yo he dicho siempre con las entrevistas. Pero, dice Luz Victoria Díaz. Buenos días, don Julio, desde Moca, y bendiciones a la maestra Dominga. Muchas gracias. Sí. Juan Vaquero desde La Esperanza Valverdo, bueno, no sé si fue que vino la luz, pero hubo una interrupción breve ahí. En cualquier momento, ojalá que me pueda dejar despedir el programa. Luz Hogando dice, buen día Julio, bendiciones, pero esos maestros que están nombrados como administrativos, le están en las aulas, deberían entrar al concurso, sería lo justo. Usted se da cuenta, yo soy administrativo, no monitor, y el administrativo sí está en el organigrama del Ministerio de Educación como conserje, secretaria, y estoy desempeñando las funciones de maestro, pero no entra en esa ordenanza tampoco. Marcelina Rodríguez desde Santiago, licenciada Marisa Almonte, dice buenos días, bendiciones, yo soy habilitada y tengo desde el 2017 impartiendo clases en primaria, soy pagada por quien apadrina el centro, pero envié mis documentos y dicen que no califico por ser nombrada, para ser nombrada como, sí, porque usted tiene que estar nombrada como monitor. Usted se da cuenta que esas son de las cosas que estamos diciendo, licenciada Marisa. Hay que ampliar la mirada, don Julio, y mirarnos Claro, todos. usted sabe por qué dicen que usted no califica, porque cuando ellos buscan la nómina, usted no está nombrada como un monitor, aunque usted está desempeñando las funciones, a usted le están pagando por otra vía. Si usted, entonces por eso ellos dicen que usted no califica y usted debería calificar. Primero, claro, porque está habilitada, que es lo primero, usted está habilitada. Tiene mire cuántos años, desde el 2017, pero usted no califica porque no está nombrada como monitor. Ahí son las observaciones que le hemos estado haciendo a la orden departamental. Entonces los muchachos de monitores creen que uno está opuesto a que ellos los regularicen. No, lo que estamos diciendo es que el espectro es mucho más amplio de lo que ha planteado la orden departamental. Jorge dice Georgina Urbay, don Julio, buenos días, don Julio. El pago de las pruebas nacionales desde Cotuí 1601. Eso es todo el tiempo un calvario. Eso siempre existe ese problema de pago de pruebas nacionales. José Elías Núñez en sintonía desde Sabana Iglesia. Jorge Ulloa activo desde el 0701. Profe Elizabeth Rondón activa como siempre desde Cotuí. Rosana Cuevar desde La Salina. Altagracia Martínez de Santiago Rodríguez. A Daris Reyes Ramírez de Distrito 0301, Mercedes Mesa Cabrera, bendiciones por tan interesante programa. Manuel Ferrera Mato
desde, nos dice don Julio, ¿qué tan cierto es que nombrarán nuevos monitores en las áreas deportivas para los fines los fines de semana en las escuelas? Es que para nombrar monitor, ya la categoría de monitor, ya, desde que salió la orden departamental, desapareció, porque no va a haber más monitores, porque como esa figura no existe, entonces la van a borrar definitivamente. No creo que sigan nombrando. Y que deberían ser contratados o nombrarlo con otra denominación, pero monitores, no, dice la orden departamental que esa figura va a desaparecer porque no está en el asunto jerárquico del organigrama del ministerio, no aparece en el manual de funciones, no está. Manuel Ferrera Matos fue quien nos hizo esa pregunta. Miguel Rosado Amador, ya hablé sobre eso, que él dijo, debieron de nombrar de una vez a los que aprobaron y luego las reclamaciones. Pero usted sabe cómo es, buscándose la forma de cómo... Y dándole larga al tiempo, porque el tiempo es dinero. Daisy Brito nos saluda también. Para ellos es ganancia y para los técnicos, los docentes que se me dan las funciones de técnico es pérdida. María. Daisy Brito nos saluda y le saludamos. Así es. Gracias por su participación. Muchas gracias, don Julio. Y nada, que le den me gusta a este programa porque a usted no le cuesta nada y para nosotros vale mucho. Así es. Gracias a usted por la oportunidad. Sus denuncias, sus comentarios sobre el área SEMA, muy justo y muy acertado porque esa es la realidad. Sí, don Julio. Vamos a esperar que ahora en resurrección esas autoridades y el espacio también de las autoridades del hospital, porque ahí hay personas que quieren hacer el trabajo, pero ya tienen más de 40 años y la han dejado como solita a esa señora que quiere dar respuesta, pero no la tiene. Así es. Feliz resto del día para usted y para todos los que estuvieron conectados con nosotros. Muchas gracias.